A la muerte de Ordoño I en el año 866, los magnates del reino eligieron a Alfonso III como su sucesor. Sin embargo, no subió inmediatamente al trono, ya que el conde gallego Fruela Bermúdez usurpó la corona y Alfonso tuvo que refugiarse en Castilla bajo la protección del conde Rodrigo. Pero los fieles asturianos y castellanos dieron muerte al conde Fruela y reintegraron en el trono a Alfonso III. Al año siguiente tuvo que sofocar un levantamiento de los vascones y nuevamente el conde Rodrigo fue clave y por ello recibió el condado de Álava. Y en el 875 los nobles gallegos fueron los que se rebelaron. Una vez sofocada la revuelta, Alfonso III, para tenerlos ocupados, les encargó la conquista y colonización de los territorios septentrionales de Portugal. Por otra parte, Alfonso III inició una política de colaboración con los reyes de Pamplona. El objetivo era reforzar su posición en el flanco oriental del Reino de Asturias, para reducir así las posibilidades de sedición por parte de los vascones y fortalecerse ante la presencia de los Banu Qasi en la frontera. Así, en el año 869, casó con la hija del rey de Pamplona García Íñiguez I, doña Jimena. Alfonso III fue un hábil manipulador de voluntades. Encendió el sentimiento independentista de los muladíes contra el emirato, con promesas de ejércitos, alianzas, ayudas y riquezas si desobedecían al emir. Vamos a destacar hasta el año 884 dos escenarios de las campañas de Alfonso III, Galicia y Portugal y León y Castilla. Con Ordoño I se inició la incorporación de los territorios del norte de Portugal, como Chaves en el año 850, pero fue con Alfonso III cuando se dio el gran avance gracias a la colaboración de los rebeldes del Emirato y a la lejanía de estos territorios de la capital andalusí. En el año 868, el señor de Oporto, Sadún al-Surumbaqui, buscó la protección de Alfonso III, al que entregó la ciudad a cambio de unas concesiones. El rey asturiano nombró como gobernador a Bimara Pérez, que convertiría a Oporto en una ciudad floreciente. Creó un obispado y constituyó un monasterio y una fortaleza en la actual Guimaraes. En el 875, Sadún e Ibn Marwán saquearon y ocuparon Lisboa y tomaron como prisionero al primer ministro de Mohamed I, que sería entregado a Alfonso III y pasó 2 años de cautividad en Oviedo. Fue liberado tras un pago cuantioso de un rescate y la entrega de rehenes como garantía. 3 años después, las tropas del Emirato fracasaron en la recuperación de Oporto y fueron derrotados por el conde Hermenegildo, que ocupó Coimbra y repobló con gallegos las ciudades de Braga, Viseu y Lamego. En el año 881, con la colaboración de Ibn Marwán, Alfonso III penetró por la Baja Extremadura y esta sería la última operación en la zona occidental. Al final de su reinado, el Reino de Asturias ocupaba la mayoría de los territorios de la línea norte del Duero, ocupaba toda Galicia y el tercio norte de Portugal. Para frenar la expansión asturiana, Castilla era clave para el Emirato, y para ello era imprescindible contar con los dominios de los muladíes de los Banu Qasi, en estos momentos en rebeldía contra el Emirato. En el año 870 las tropas del emir atacaron Pamplona y sus alrededores como respuesta a la alianza entre los Banu Qasi con Asturias y Pamplona. Tras sofocar la revuelta de Extremadura de la marca fronteriza de Mérida en el año 877, el emir dirigió una expedición contra León y Astorga, que fue un total desastre y la mayor victoria de Alfonso III en la batalla de Polvoraria en el año 878. Al año siguiente, y como venganza, el emir envió una flota contra Asturias que no llegaría a puerto, ya que fue destrozada por una tormenta. Estos fracasos y las revueltas internas en Al-Ándalus hicieron que el emir pidiera una tregua a Alfonso III. En el año 882, un nieto de Musa, Muhammad ben Lope, firmó una paz con el emir y atacó al rey de Pamplona, Fortún Garcés, en el castillo de Aibar, y favoreció la entrada del ejército del Emirato
para atacar León. Esto lo hizo a cambio de la entrega de Zaragoza, Tudela, Valtierra y San Esteban. Pero el emir se negó a sus pretensiones y entonces lo que hizo Ben Lope intentó congraciarse nuevamente con Alfonso III, pero no lo conseguiría. La consecuencia de todo esto es que sus tierras fueron saqueadas y pasaron a manos de los gobernadores omeya hasta el año 889. En el año 884 el emir volvió a intentar la invasión de Castilla e incluso llegó hasta las puertas de León, pero no se atrevió a atacar ante el despliegue de tropas realizado por Alfonso III, con lo cual se firmó una nueva tregua. En estas capitulaciones se incluían que Alfonso III se comprometía a no apoyar a los rebeldes contra el Emirato a cambio de que el emir devolviera los restos de San Eulogio y de otros mártires que estaban en Córdoba. Las dos últimas décadas del siglo IX el reino de Asturias experimentó una gran expansión por Castilla y León, pero la escasez de adecuadas comunicaciones provocó en estos territorios una gran diversificación regional. Para la mayoría de los habitantes la vida transcurría en un espacio bastante reducido. A Alfonso III esta expansión le planteó un doble problema. Un problema militar, ya que había que construir o restaurar castillos y plazas fuertes, y por otro lado también le provocó un problema socioeconómico, ya que había que atender las zonas semidesérticas de las tierras del Valle del Duero, que estaban despobladas desde del reinado de Alfonso I. La repoblación destacamos tres etapas. Primero, ocupación del territorio. En segundo lugar, adopción de medidas para la defensa del territorio. Y en último lugar, la puesta en cultivo de dichos campos mediante la fórmula jurídica de la presura. La repoblación unas veces fue amparada por el rey, pero la mayoría fue por iniciativa popular, con o sin autorización del rey. Los colonos procedían de las tierras norteñas, gallegos, astures, cántabros y vascos, pero también de mozárabes venidos de Al-Ándalus, con lo cual se formó una clase social de pequeños propietarios rurales libres y también, por otra parte, renació la vida monástica. Durante el reinado de Alfonso III hubo muchas conspiraciones de índole familiar o de índole nobiliario. Sus hermanos, por ejemplo, no estaban de acuerdo con la política de paz que llevaba con el Emirato y se rebelaron contra su hermano Alfonso III. El núcleo de la insurrección fue Astorga. Alfonso III sofocó las revueltas, les perdonó la vida, pero confiscó sus propiedades. Y por parte nobiliaria hubo varios intentos. La más importante fue protagonizada por el duque Witiza en Galicia, que duraría 7 años. Fue encarcelado de por vida y sus bienes confiscados, que fueron repartidos entre los fieles gallegos al rey. ¿A qué se debía tanto levantamiento en Galicia? Pues porque no se sentían suficientemente recompensados por sus servicios al rey en comparación con otras zonas del reino de Asturias. Y por otra parte, estaban descontentos con la expansión que estaba realizándose en el obispado de Iria-Fablia, que estaba bajo control del rey. El resultado final de tanta revuelta fue un triunfo de la monarquía y un fortalecimiento del control de territorio por los fieles al rey. Pero si tenemos que destacar, la conspiración más importante ocurrió al final del reinado de Alfonso III. En el año 909, uno de sus siervos, instigado por su hijo García, intentó asesinarlo. El siervo fue ejecutado y García fue encarcelado en el castillo de Gauzón. Al año siguiente, sus hijos, con ayuda de la reina Jimena y del conde de Castilla, Nuño Fernández, que era el suegro de García, intentaron derrocarle y lo van a conseguir. ¿Por qué se rebelaron contra Alfonso III? Porque no estaban de acuerdo con la política de acercamiento que estaba llevando el reino de Asturias con Navarra, ya que estos no admitían la coexistencia de varios reyes en la España cristiana. Alfonso III, falto de ayuda, se vio obligado a abdicar y se retiró a la localidad de Puelles, hoy Villaviciosa. Y el reino se dividió como lo habían hecho hasta ahora los francos. Ordoño se quedó con Galicia y las tierras portuguesas, Fruela se quedó con Asturias y García se quedó con León, Castilla y Álava, y era considerado por sus otros hermanos como la figura
superior entre ellos y al que le ofrecieron su vasallaje. En los años que vienen a continuación, el centro de la vida política se trasladó a León. Así se pasó del reino de Asturias al reino de León.